¿Alguna vez tuviste una experiencia aterradora en internet? Pues déjame decirte que en este video te traigo la quinta parte de experiencias aterradoras de internet. Recuerda que si este video es de tu agrado, no dudes en dejarnos un like, comentar, compartir este video o bien suscribirte a este canal para formar parte de esta grandiosa comunidad del Santuario del Miedo Extremo. Historia número 1. La cita en línea. Esto sucedió hace un buen tiempo, cuando yo apenas comenzaba a utilizar Facebook y demás sitios de internet. No recuerdo exactamente si era el 2014 o el 2015, pero la red social ya tenía algunos años funcionando. Recuerdo que yo recién me había creado un perfil y comencé a agregar gente indiscriminadamente. Con la gran mayoría de ellos nunca tuve interacción, pero hubo una chica en especial con la que casi al instante comencé a intercambiar mensajes. Según lo que recuerdo, me dijo que era de alguna parte de Medio Oriente. Yo la verdad que no tenía ni idea de los idiomas de esos lugares, y ella tampoco sobre los de acá, por lo que siempre interactuábamos en un inglés muy pobre. Todo comenzó con conversaciones muy ligeras sobre cómo eran nuestros países y esas cosas, pero poco a poco todo fue volviéndose más cercano. Nos comenzamos a poner apodos cariñosos, inclusive llegamos a intercambiar nuestros números de teléfono, pero con el tiempo ella fue pidiéndome información más personal, la cual yo no me sentía a gusto de compartir. Los nombres de mis padres, la dirección de mi casa y algunas cosas más que no solo me involucraban a mí, sino también a mi familia. Lo que me pareció más extraño fue que cada vez que me pedía esa información y yo me negaba a dársela, ella se molestaba argumentando de que yo no la quería y que no confiaba en ella. Pero el punto de quiebre llegó cuando me pidió de nuevo la dirección de mi casa y tras negarme, ella me aseguró de que de cualquier manera la iba a conseguir. Aquello me preocupó, así que opté por dejar de mandarle mensajes. A veces solo me metía a leer de nuevo las conversaciones porque de verdad extrañaba nuestra convivencia. Hasta que me decidí un día y le escribí un mensaje largo donde le agradecía por los buenos momentos y me despedía de ella, ya que realmente no podía compartir información que pudiera afectar a mi familia como ella me lo estaba pidiendo. Apenas le envié ese mensaje y al instante contestó. Solamente envió una frase que decía: ¿quieres ver cómo morí?, junto a varias imágenes de ella, golpeada y atada al centro de un grupo de personas a las cuales no se les podía ver el rostro. Aquellas fotografías eran horribles, por lo que rápidamente yo cerré sesión y di de baja mi Facebook. Un tiempo después, investigué en internet aquello y descubrí que se trataba de un grupo de personas que con engaños robaban información personal. Duraron varios meses solamente trabajando, hasta que simplemente desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro. Esas fotos todavía me persiguen el día de hoy, y lo peor de todo es que la duda de no saber si esas personas habrían sido las encargadas de quitarle la vida a la joven, o simplemente ellos tuvieron acceso a las imágenes. Historia número 2. ¿Sentiste eso? Yo tenía un amigo en Facebook que vivía en otra ciudad, y recuerdo que siempre lo consideré alguien un tanto extraño, ya que era una persona muy excéntrica, a tal punto que en más de una ocasión recuerdo haber pensado que tal vez su única intención de este chico era llamar la atención. No fue hasta una noche que mientras estaba sentada en mi escritorio tranquilamente navegando por Facebook, sentí de pronto algo extraño, como si una persona hubiese tocado levemente mi hombro. Asustada, puse atención a mi alrededor y confirmé que estaba simplemente sola. No me dio tiempo de hacer nada cuando un mensaje llegó a mi bandeja de entrada. Era este chico que simplemente me había preguntado: ¿sentiste eso? Historia número 3. 2011. Hace ya algunos años, yo solía jugar World of Warcraft junto a algunos amigos de internet. Nos habíamos conocido en un foro y con el tiempo nos volvimos un gran equipo. La verdad que eran chicos muy divertidos. La mayoría de ellos eran de Estados Unidos, pero también había un par de Europa y uno que, aunque también era estadounidense, vivía en Japón. Según lo que él nos contó,
Su padre lo había llevado a trabajar allí y eventualmente se había enamorado de la cultura japonesa, por lo que se quedó a vivir ahí. Como dije antes, nos volvimos muy buenos amigos, por lo que incluso fuera de juego, solíamos platicar regularmente y nos manteníamos al tanto de lo que pasaba en la vida de los demás. Y fue entonces que el terremoto y tsunami del 2011 ocurrió. En un inicio, creímos que simplemente habíamos perdido contacto con él debido a las fallas en las comunicaciones, pero fue tan solo unos días después que notamos que en su perfil de Facebook sus familiares y conocidos habían compartido la triste noticia de que él y su padre estaban desaparecidos y hasta donde sabemos jamás fueron encontrados. Fue una experiencia surrealista. Era impresionante ver las imágenes de la tragedia y saber que en alguna parte de todo ese desastre y escombro se encontraba nuestro amigo junto a su padre.